Les damos la bienvenida. A elegir de tu espacio. Mi espacio. Nuestro espacio. Pamela Álvarez es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con 2 especialidades, una en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y la segunda en Sociología de la Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es egresada del doctorado en Dirección y Liderazgo en Instituciones de Educación Superior por la Universidad Anáhuac. Sus áreas de interés son sexualidad, estudios de género y educación superior. Actualmente trabaja en la Universidad Iberoamericana y es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la carrera de Pedagogía. También es integrante del colectivo LGBT y yo. Fíjate que aquí literal sí voy a auxiliarme de decirles una definición, que es la definición de CONAPRED, que es la que creo más se asemeja, ¿no?, a lo que comparto respecto al tema de sexualidad. Y voy a tratar como de leerla, platicarla, sobre todo para que no se me vaya nada, ¿no? No se me quede fuera nada. El tema de diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tenemos las personas de asumir, expresar y vivir nuestra sexualidad, así como de asumir ciertas expresiones, preferencias u orientaciones de identidad sexual. O sea, incluye muchas cosas, tiene que ver con nuestra sexualidad. De pronto se cree que el tema de sexualidad y el tema de la diversidad está solo orientada a la parte, por ejemplo, de la orientación sexual. Más adelante vamos a platicar de eso, pero realmente no, ¿no? La diversidad sexual incluye lo que nos gusta, lo que nos atrae, ¿no?, lo que nos excita sexualmente, lo que nos genera placer, entre otras, ¿no? Además de la identidad de género, claro está. Y esta diversidad parte del reconocimiento que todos los cuerpos, ¿no?, y las personas y las sensaciones y los deseos que vamos teniendo tienen derecho a existir y manifestarse en nosotros. Entonces, es importante como darle cabida a este tema de diversidad, conjuntando como todas las dimensiones que le integran. Y aquí lo único importante es, por eso me gusta la definición de CONAPRED, es como esta diversidad sin límites, como lo que fluya en nuestros cuerpos, en nuestros deseos, en nuestras expresiones, pero siempre respetando el derecho de las otras personas y la legalidad, ¿no? Eso es como muy, muy importante tomar en cuenta cuando hablamos de diversidad sexual. Sí, claro. De hecho, como comentaba hace rato, se ha encasillado a la diversidad sexual en lo que tiene que ver solo con la preferencia, pero hay más dimensiones, por así llamarlo, y una de ellas es la que tiene que ver con la diversidad de género, que tiene que ver con la identidad de género de las personas. De hecho, también es muy probable que a veces encontremos el término diversidad sexual como diversidad sexogenérica, es decir, no solo es la diversidad en lo sexual y en la sexualidad, sino también en lo que tiene que ver con el género. Sí, más que tipos, yo les llamaría como dimensiones, ¿no?, que abarcan eh, el concepto. Y fíjate que para esto hay una matriz que me gusta mucho, que es un tipo plano cartesiano de una autora que se llama Twist, que en 2018 saca una matriz hablando sobre la diversidad sexual, donde justamente ella dice, ya no podemos limitar a la preferencia u orientación sexual, sino es importante que cuando hablemos de diversidad sexual incluyamos 4 aspectos. El primero, evidentemente, tiene que ver con la orientación sexual o preferencia genérica. Podemos encontrar ambos conceptos. Hay toda una polémica de cuál es real y cuál es no. Quizás dedicaremos eso a otra plática. Ahora decirles que este primer punto se refiere como el nivel de atracción que tenemos las personas hacia un género, hacia los dos géneros, hacia personas no binarias, ¿no? Entonces, y hacia qué personas también sentimos atracción no solo física o erótica, sino también afectiva, ¿no?
qué personas nos atraen para sostener relaciones erótico-afectivas. Digamos que esa sería como la primer dimensión cuando hablamos de diversidad sexual. La segunda tiene que ver con la orientación relacional, ¿no? Dentro de la sexualidad también hay diversidad en cómo nos relacionamos con otras personas, sobre todo hablando de vínculos afectivos románticos. Y entonces ella habla que para esta dimensión hay como un continuo, o sea, imaginemos una línea donde en los extremos está la monogamia, es decir, yo me relaciono de manera monogámica, ¿no? con mis parejas, y del otro lado, en el otro extremo, está lo arrelacional, ¿no? Entonces, de un lado al otro puede haber varios matices o puntos, y el tema arrelacional son aquellas personas que no gustan de relacionarse afectivamente con ninguna persona, ¿no? Y eso tiene que ver con su orientación relacional, ¿no? El temas como poliamor, todas estas prácticas de no monogamia, anarquía relacional, entrarían dentro de este continuo. El tercer punto tiene que ver con la identidad de género, ¿no? Esta percepción que tenemos las personas, que es como muy íntima, subjetiva, respecto al género con el que nos identificamos. Cuando digo género, puede ser masculino, femenino, bigénero, agénero. También si lo imaginamos en un continuo, de un lado, de un extremo tenemos a las personas cisgénero y del otro extremo tenemos a las personas agénero, ¿no? Con este tema de la identidad. Y el cuarto y último punto, que es el de la orientación erótica, que es esta gama de posibilidades de expresiones que tenemos las personas para la búsqueda de la excitación sexual, ¿no? Es decir, también ahí existe diversidad, ¿no? Lo que me puede gustar a mí no es igual para Juan, que para María, que ¿no? Para las personas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de distintas expresiones. El término correcto es expresiones comportamentales de la sexualidad, como son el bondage, el masoquismo, la audiofilia, por ejemplo, ¿no? Personas que gustan como de excitarse escuchando algunas cosas o leyendo. Entonces también ahí hay como una gama amplia de posibilidades y también tiene que ver con la diversidad sexual. Entonces básicamente pues esas serían las 4 dimensiones que tenemos que contemplar cuando hablamos de diversidad sexual. Y yo creo que esa es una muy, muy buena pregunta que nos lleva más, un poco lo que platicábamos ahorita era la teoría y conceptos, pero creo que es una buena pregunta que atiende ya como a terrenos de la vida misma, ¿no? O del contexto en el que estamos. Y yo creo que la principal importancia de conocer sobre la diversidad sexual es que las personas vivan su sexualidad de manera plena y no se sientan mal por ello, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado escuchar a personas, ¿no? En este camino que llevo del mundo de la sexualidad, escuchar a muchas personas que se sienten mal por su orientación, ¿no? Si son homosexuales o pansexuales o su identidad de género tiene que ver con una identidad trans, de pronto se sienten mal, ¿no? Se sienten que tienen algo mal y evidentemente ese sentir, ¿no? Es que creo que tengo algo mal, pues no deja como esta expresión de manera libre. Entonces, principalmente creo que es por ahí, ¿no? Que se conozca el tema, que las personas puedan identificar, ¿no? Así como, oye, sí es cierto, ¿no? A mí me gusta esto de la audiofilia, ¿no? Me gusta excitarme sexualmente escuchando conversaciones o audiolibros, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las personas se van identificando, van diciendo como, mira, yo pensé que la que estaba mal era yo. También creo que el hablar de diversidad sexual y reconocer las múltiples variables que tiene, ayuda a no discriminar, ¿no? No discriminar cuando alguien te cuenta, cuando ves algo, ¿no? Te ayuda a saber que, pues sí, que es algo que existe y existen las personas y que las personas somos diversas y que no solo en la parte sexual, ¿no? En general las personas en todas nuestras dimensiones somos
somos diversas. Y bueno, creo que de la mano también iría el reconocer la diferencia, ¿no? Que esto no implica, el ser diferente, no implica ser desigual o que implique cierta anormalidad, ¿no? Las personas somos diferentes. El problema es cuando a esa diferencia le metemos como algún prejuicio o algún estereotipo y entonces discriminamos, ¿no? Ah, como tú eres diferente homosexual, este seguro estás enfermo o seguro de chiquito tu mamá no sé qué, ¿no? O sea, muchas historias que de pronto se cuentan alrededor de la diversidad sexual de las personas que no son así, ¿no? La mente humana tiende como a, sobre todo cuando hablamos cosas de diversidad, tiende como a, ok, puedo reconocer la diversidad y de todas maneras hacemos cajitas, ¿no? Esto va aquí, si eres homosexual vas aquí, si eres bisexual vas aquí. Y las etiquetas tienen como un arma de doble filo. La primera es que se puede estigmatizar, ¿no? Si no se reconoce que hay distintas maneras de ser homosexual, hay distintas maneras de ser asexual, hay distintas maneras de ser poliamorosa, porque cuando ya decimos, ah, tal persona, tal hombre, Juanito es homosexual, como es homosexual, tiene que ser afeminado, ¿no? Y tiene que tener otra pareja hombre con tales características. Entonces, ya cuando le empezamos como a meter tanta información al cajoncito, es ahí cuando pues, se puede estigmatizar, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado así como, oye, que fulanita es lesbiana. Ay, ni se le nota, ¿no? Porque se ve muy mujer. O sea, una cosa es la identidad de género y la otra cosa es la preferencia genérica o la orientación sexual. Entonces, cuando empezamos a querer encasillar, es que estigmatizamos con las etiquetas. Por otro lado, creo que las etiquetas sí son necesarias en este momento social, por así llamarlo, porque vamos reconociendo la diversidad y eso ayuda a que las personas se vayan identificando. El tema es no caer en esto de estigmatizar y creo que esta funcionalidad de las etiquetas es temporal. Es temporal porque en algún momento, o sea, tenemos que llegar, ahorita nos sirven para nombrar, ¿no? Nombrar las diversidades, pero en algún momento vamos a tener que llegar a un punto donde que las personas son personas que quieren, aman, desean, se excitan y se relacionan como ellas quieren y con quienes ellas quieren, ¿no? Sin que sea un tema determinante en la vida de las personas. Bueno, un poco al punto este de CONAPRED, ¿no? O sea, que las personas dentro de nuestra diversidad seamos quienes nos gusta ser, ¿no? Y hacer lo que nos gusta hacer, claro, siempre respetando el derecho y el cuidado con las demás personas. Creo que hay varios, pero bueno, identifico principalmente, o en este momento identifico tres. Me parece que el primero es un reconocimiento pleno de los derechos humanos para la comunidad LGBTI más. Cuando digo pleno es que si bien existen ya los derechos humanos, de pronto la adecuación para la diversidad sexual no queda tan claro, porque bueno, pues fueron derechos humanos creados en una estructura heteronormada, entonces evidentemente hay cosas que de pronto pues no quedan, ¿no? Para la comunidad. Creo que ese es uno de los principales retos. Los dos siguientes creo que tienen que ver con la educación, quizás tiene que ver ahí un poco mi mirada y mi formación, ¿no? De revisar estos temas desde la educación. Eh, y es este reto que sigue siendo un reto de que realmente se tenga una educación integral de la sexualidad, ¿no? Donde las personas podamos aprender desde chiquitas cómo se conforma nuestro cuerpo, qué partes son públicas y qué partes son privadas, el tema del placer, no sé, inclusive pienso el tema como de la menstruación, la aceptación, el cómo existen diferentes atracciones, diferentes placeres, diferentes expresiones, diferentes identidades. Creo que eso
Eso sigue siendo un reto y creo que cuando sea, realmente será de mucha valía porque entonces las generaciones comenzaremos a inclusive a entender que la sexualidad es una parte inherente de nosotras, ¿no? Y el otro, que también es muy desde la educación, pero serían como los planes de estudio y enseñanza con perspectiva de género, que permita en cualquier nivel educativo contemplar la existencia de la diversidad, porque a veces en los planes de estudio, en las actividades docentes, en los contenidos se reproducen muchos contenidos de la heteronorma. Entonces, creo que esos podrían ser principalmente algunos retos para la sociedad cuando hablamos de diversidad sexual. Creo que es súper polémico porque la mayoría de la población ha sido, ha tenido un esquema de crianza y un contexto social heteronormado, ¿no? Es decir, donde el guión de las personas va siendo un guión heterosexual, ¿no? Donde si naces mujer, tienes que tener identidad de género femenina y tienes que tener atracción hacia los hombres y tienes que tener ganas de tener un hijo con ese hombre que tú crees que amas. Y este guión que el mundo heterosexual nos ha fijado, lo tenemos súper impregnado las personas en nuestras estructuras, diría yo, cognitivas, a manera que nos impide ver y nos impide ver la diversidad, ¿no? Es muy común, por ejemplo, si alguien va en la calle, eso es un ejemplo de cómo la estructura de pronto no permite reconocer esta diversidad, ¿no? De si vas en la calle y ves a una persona trans, inclusive como que volteas y dices, ¿pero es hombre o es mujer? ¿No? Y lo quieres o la quieres encasillar necesariamente en uno porque nuestra estructura es así, ¿no? Eso no quiere decir que eso esté bien, porque ya vimos que si no se reconoce la diversidad sexual podemos afectar eh, la vivencia plena de la sexualidad de las personas. Pero creo que por eso es tan polémico, porque la mente de la mayoría de las personas y sus estructuras no permiten reconocer la diversidad y forzosamente cuando vemos algo diferente a lo que nos han enseñado, a lo que creemos que está bien, queremos como encasillarla, ¿no? Entonces creo que por eso genera bastante polémica. También creo que hay una fuerte influencia religiosa, sobre todo el tema católico, ¿no? Hacia lo que está bien y lo que está mal y lo que es pecado y todas estas ideas, ¿no? Preconcebidas respecto al cuerpo, al placer, creo que también tienen demasiada influencia en esto que lo hace ser tan polémico. Yo creo que es importante porque dentro de las relaciones estudiante-docente, creo que se comparten muchos momentos, experiencias, vivencias, ¿no? Si ustedes contabilizan cuánto tiempo pasan o hemos pasado, ¿no? Por los espacios escolares, sean virtuales o sean físicos, hemos compartido mucho. Entonces creo que justo el tema docente es importante que todos los docentes sepan cómo nombrar a las personas de manera adecuada, ¿no? O sea, si soy una persona trans, ¿no? Saber cómo prefiere que esa persona que le llame, o aunque sea una persona que puede ser a la vista, ¿no? Con lo que yo creo que es identidad de género femenina, pero no le gusta usar el pronombre de ella, sino le gusta ella o le gusta él o le gusta algo más hacia lo neutro. Creo que es importante que la figura docente y la escuela lo reconozca y no diga, no, ¿no? En la lista te llamas Juan Pérez y te voy a decir Juan Pérez, aunque tú me digas que eres una chica trans, ¿no? Entonces pensaría en ese primer punto y también pensaría en que es importante que los docentes conozcan del tema porque si no conocen o no han hecho algún ejercicio previo respecto a sus prejuicios y estereotipos relacionados con la diversidad sexual, es muy probable que lo reproduzcan, ¿no?
Y el docente sí tiene una figura de poder dentro de las aulas, ¿no? Finalmente aún prevalece esta visión de el maestro, la maestra que sabe y viene nos cuenta, ¿no? Entonces, de pronto en compartir información de manera inconsciente, dada mi estructura, puedo reproducir ciertos prejuicios y a lo mejor puedo hacer comentarios respecto a esto que les platicaba de la heteronorma, ¿no? Como no sé, poner ejemplos de como cuando ustedes, si es un grupo de puras mujeres, y entonces dice, cuando ustedes se enamoran de un hombre, por supuesto, pues desde luego está dejando de fuera, ¿no? A toda la diversidad. ¿Qué tal que en su salón hay alguien que no se enamora de los hombres, ¿no? O que no le gustan los hombres? Entonces creo que sí es importante que también los docentes conozcan de la diversidad para nombrar adecuadamente a las personas y para no reproducir los propios prejuicios y estereotipos que traen hacia con el estudiantado. Seguro, muy bien. Bastante bien. Creo que salieron cosas muy interesantes del tema y algunas que creo que a lo mejor no imaginábamos, ¿no? Así como de, órale, todo eso incluye la diversidad sexual, ¿no? Y creo que si alguien tiene alguna reflexión, alguna pregunta, algo que les haya movido, pues será bien valioso para nosotras, que nos lo puedan comentar aquí en este videíto o en el post de este videíto para escuchar pues sus inquietudes, qué piensan, ¿no? Si les gustó o no, etcétera. Gracias por la invitación, por el espacio y bueno, espero que podamos sacar de esta cápsula una platicadita muy, muy interesante para las personas que nos siguen en las redes sociales.